Una de las cosas que me he fijado es que uno puede pasar muchas semanas intentando lograr algo, pero se te meten entre medio reuniones, interrupciones, y pasan días y días y días y querías trabajar en algo y no lo lograste. Y pasan horas y horas y horas y no obtuviste el resultado. La sensación que a mí personalmente me dan esos días es que tuve un día completamente improductivo, que busqué tener una semana completa donde podía hacer trabajo y no logré avanzar en lo realmente importante. Y es por eso que hoy día decidí hacer un video donde yo les voy a enseñar 2 herramientas concretas para ser más productivo: el desafío del 2:1 y el Pareto inverso. Hola, mi nombre es Santiago y en este canal lo que hacemos es buscar técnicas, herramientas, trucos sobre productividad, finanzas personales y estilo de vida en general. Y el día de hoy vamos a hablar sobre productividad. Pero antes de avanzar y de seguirles hablando sobre los dolores que me genera no ser muy productivo un día normal, quería hablarles sobre qué es la productividad y quería darles una nueva definición de productividad que a mí me encanta y que acuñó un autor que se llama Chris Bailey. Chris Bailey dice que la productividad es básicamente 3 elementos juntos: tener buena energía, tener tiempo y tener concentración. Son 3 elementos que si tú no los tienes juntos no puedes ser productivo. Hay muchas veces que te pasa que tienes muchas ganas de hacer algo, tienes toda la mañana disponible, pero no te puedes concentrar y eres completamente poco productivo. O hay muchas veces que te pasa de que tienes toda la mañana disponible, tienes mucha concentración, pero estás tan cansado que no logras avanzar. O también te puede haber pasado de que tenías muchas ganas, tenías mucha concentración, pero no tenías el tiempo, no tenías un espacio para poder ser productivo. La productividad es la función entre 3 ideas juntas: tiempo, energía y atención. Y una de las cosas que a mí me encantan sobre la productividad es que la productividad es ser capaz de avanzar lo suficientemente rápido como para alcanzar a hacer muchas cosas, pero lo suficientemente lento y deliberado para que esas cosas salgan bien. Y eso es una de las definiciones que a mí me encantan de la productividad: ser capaz de ser lento pero deliberado, eficiente pero intencional. De ahí que las tareas que uno tiene que intencionalmente ejercer para ser productivo no son todas iguales. Y eso es una de las grandes lecciones de la productividad que me ha costado aprender con los años. Hay tareas que uno hace repetitivamente durante días y días, horas y horas, que no sirven para nada, o que realmente no son tan productivas, o que muchas veces te hacen perder el tiempo. ¿Cuántas veces te ha pasado que te sientas en reunión tras reunión tras reunión y no llegas al resultado? O te sientas a estudiar horas de horas de horas, pero como no tenías concentración, no logras el resultado. Bueno, lo importante aquí es aprender que no todas las tareas son iguales. Y eso nos lleva a una cosa que es fundamental. Para ser productivo tienes que ser muy inteligente en seleccionar cuáles son las tareas que realmente tienes que estar haciendo tú. La productividad es selección inteligente de tareas de alto impacto. Y es por eso que hoy día te quiero enseñar 2 herramientas concretas para seleccionar esas tareas de alto impacto. 2 herramientas que yo utilizo prácticamente todos los días, todas las semanas, para que mi productividad se multiplique exponencialmente. Pero también una de las cosas que más productividad me generan son mis queridos anteojos Instinto, que son claramente los patrocinadores de este video. Si quieren un descuento, les voy a dejar acá en la descripción de este video descuentos para todos sus anteojos, no solamente los ópticos, sino también los de sol. Pero avanzando, la primera herramienta de productividad que quiero que tú empieces a utilizar para multiplicar tu productividad y para seleccionar las tareas importantes, urgentes en general, es lo que yo llamo el Pareto inverso. En el mundo de la productividad se dice que hay un efecto Pareto. El efecto Pareto, en palabras sencillas, quiere decir que existe un 20% de las causas que genera un 80% de los resultados. Por ejemplo, si tú tienes muchos clientes, imaginémonos que tienes 10 clientes, probablemente van a haber 2 clientes que son los que mejor te pagan, son los que te dan el 80% de tu ingreso. Y la gente o los gurús de la productividad te van a decir: perfecto, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en ese 20% más importante que te va a dar el 80% de los resultados. Los otros 8, no te preocupes de ellos, ese 20% es más importante. Lo mismo pasa con las tareas. Ese 20% es lo más importante y por lo tanto las otras 8 tareas no las hagas o no son tan relevantes, porque el óptimo Pareto es atacar esas 20% para obtener el 80% de los resultados. Ahora bien, yo diría que eso es mucho más fácil de decir que hacer, y es por eso que yo siempre hablo del Pareto inverso. ¿Cómo sabes cuáles son esas
20% de cosas más importantes. Es difícil saberlo. En la vida diaria, ¿cómo sabes cuáles son ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados? ¿Cómo sabes si la reunión 1 es más importante que la reunión 2? Es muy difícil saberlo. Y es por eso que existe una técnica. La técnica es hacerse la siguiente pregunta. Al revés del Pareto. ¿Qué cosas, si yo no las hago, este día sería un desastre? Miren qué interesante. ¿Cuáles cosas, si yo no hago, mi día va a ser poco productivo? ¿Cuáles cosas, si yo no las hago, me van a echar del trabajo? ¿Cuáles cosas, si yo no las hago, el producto no se va a entregar? Si te empiezas a pensar en el inverso, en las cosas negativas, en las cosas malas, es mucho más fácil identificar lo que tienes que hacer. Así, si es que tú sabes que si no haces la descripción del producto, llamas al proveedor, el producto no se vende, es evidente que las cosas más importantes que tienes que hacer son esas dos. Por eso siempre pregúntate, ¿qué tengo que hacer para fracasar? Y evita a toda costa esas cosas que enumeras. De esa forma es mucho más fácil identificar ese 20% más importante. El Pareto inverso es el truco de pensar cómo evitar el fracaso. Y la segunda herramienta que a mí me impacta lo importante que es y lo poco conocida que es lo que yo llamo la tarea o el desafío del 2:1. A mí me pasaba que durante muchos años yo hacía una lista de tareas que quería hacer en la semana, cosas que quería lograr durante los días. Terminaba pasando que partía, no sé, un día lunes en la mañana, tenía 15 tareas por hacer y nunca llegaba al final de esas. Muchas veces me pasaba de que hacía la primera, la quinta, la séptima y a veces incluso no hacía la más importante. Me pasaba que hacía mucho esas tareas como revisar los correos, como mandar los mensajes de texto, como las reuniones, pero no me sentaba a hacer la pega. Y eso empezó a pasarme la cuenta. Con los años me empecé a dar cuenta que no estaba siendo suficientemente efectivo. Hasta que leí un desafío que a mí me encanta. Y el desafío se llama 2:1. ¿En qué consiste? Una persona hoy en día en un trabajo común y corriente tiene muchas tareas por hacer. 10, 15 tareas que muchas veces no alcanzas a hacer en un día. Y es por eso que tienes que aprender a seleccionar 2:1. 2 tareas urgentes, una tarea importante. Esto es una subversión o una versión distinta de la típica tarea de la regla de 3. Muchos gurús de la productividad te van a decir la persona productiva es la que selecciona las 3 tareas más relevantes del día. Bueno, yo te voy a decir sí, pero tenemos que hacer una pequeña distinción. 2 tareas urgentes y una importante, ¿y cuál es la diferencia? Las tareas urgentes son aquellas 2 tareas que tú tienes que hacer lo primero en el día, lo primero en la mañana. Apenas partes tu día, selecciona cuáles son las 2 tareas que si tú no las terminas, el resto del día fue un fracaso. Y esa tarea importante es la tarea que no es urgente, pero que te va a hacer avanzar sustancialmente en tus metas y que normalmente la gente deja atrás o olvidadas por la urgencia. Muchas veces lo que me pasaba era que me llenaba de tareas urgentes y mis 3 tareas más urgentes del día se comían todas las otras tareas, pero me empecé a dar cuenta que habían tareas que eran muy relevantes que yo no estaba haciendo. Tareas como planificación estratégica, hablar con las personas de mi oficina, hablar con la gente que trabaja conmigo o con mi equipo, sentarme a ver sus problemas, ver estrategias macro de todo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, estrategias de marketing, estrategias de ventas, todas esas cosas que son súper grandes y etéreas eran tareas importantes que yo no estaba haciendo. Y es por eso que me di cuenta que lo que tú tienes que hacer es tener 2 tareas urgentes que hacer en la mañana y una tarea importante. Y si te sobra el tiempo, todo el resto. Pero piénsalo así, si tú todas las semanas eres capaz de, durante cada día, avanzar en 2 cosas urgentes y una importante, vas a avanzar a lo menos en 10 cosas urgentes y 5 cosas importantes en una semana. Y esto es brutal, porque en una semana, aunque le dediques 3 horas de concentración en la mañana a sacar esas 3 cosas, vas a haber avanzado muchísimo más de lo que avanzas en meses enteros. Y si te gustó este video de productividad, te dejo invitado a ponerle like, suscribirte y poner la campanita, pero además a revisar este otro video de productividad que estoy haciendo en esta lista del club de la productividad.